24 horas Central. Gobierno firma proyecto de nueva carrera docente que aumenta el sueldo de los profesores, crea un nuevo sistema de evaluación y pone mayores exigencias a estudiantes de pedagogía. Ex jefa de prensa de la UDI admite ante Fiscalía emisión de boletas falsas para financiar campañas políticas y a su partido. Asegura que boleta era para Jovino Novoa. Sentimos como gritones y ya caímos. Todos los días se produce un accidente de ascensores en Santiago, según bomberos. ¿Quién fiscaliza a estas empresas? ¿Cuál es el reglamento que los rige? Hoy, en Esto no tiene nombre, caída libre. Hola, buenas noches. Hoy el Gobierno anunció la nueva política nacional docente, la que contempla un aumento del sueldo de los profesores de 590 a 800.000 pesos para los que trabajan 37 horas semanales. Así es, y de 637 a 950.000 para los que tienen una jornada de 44 horas. Un plan que tiene como fin mejorar la calidad de la enseñanza para nuestros niños. Mariela Aravena tiene el informe. Es la imagen que los profesores esperaban desde marzo. Este lunes se acabó el misterio y luego de meses de trabajo prelegislativo, la presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de nueva carrera docente, considerado uno de los pilares de la reforma educacional. La mandataria indicó que esta propuesta beneficiará a 185.000 profesores, 90.000 del sistema público y 95.000 del sector particular subvencionado. Y hoy les quiero decir que Chile les dará un nuevo trato, porque nuestros maestros son la viga central de la reforma educacional. Por el sistema que estamos construyendo juntos, los maestros serán la cara visible del cambio. El ingreso a la carrera de pedagogía tendrá como requisitos desde el 2016 obtener un puntaje mínimo de 500 puntos en la PSU o estar en el 50% superior del ranking de notas del colegio. El aumento de las exigencias será gradual hasta el 2020, año en que se pedirá como mínimo 550 puntos en la PSU o estar dentro del 30% superior del ranking de notas. La iniciativa que se firmó este lunes se propone que inmediatamente después de titulados, los nuevos docentes ingresen a un periodo de inducción por 2 años. Un mentor los guiará los primeros 12 meses y luego de terminado el segundo año deberán someterse a una certificación para recién ingresar a la carrera docente. Si bien días antes de su presentación ya se conocían los lineamientos generales del proyecto, la propuesta de remuneración inicial era una incógnita. El Colegio de Profesores y el Plan Maestro pedían 1 millón de pesos por 37 horas laborales. Avanzar en los tramos de esta carrera significará alcanzar niveles de salario mucho más altos que lo que ofrece hoy día el sistema a nuestros maestros, partiendo por un ingreso al iniciar su vida laboral que será casi un 30% a la cifra en la actualidad. El crecimiento de las remuneraciones nos parece importante en este minuto, pero les vuelvo a insistir que esta es una cifra que conocemos hoy día. Nunca se inseraron cifras, recién hoy día sabemos esto. Esa es la molestia del Colegio de Profesores, que en su asamblea del viernes pasado decidió restarse de la ceremonia. Según el proyecto, un profesor con 37 horas laborales que hoy gana 590.000 pesos, con la nueva carrera docente llegará a los 800.000 como base. En el caso de los profesores con 44 horas, su remuneración empezaría en 950.000 pesos, sueldo que se podrá incrementar de acuerdo a las asignaciones de cada docente y al nivel que pertenezcan. Esto porque la carrera docente establece 5 tramos de desarrollo. El inicial, temprano y avanzado, los cuales serán obligatorios y en el que cada maestro deberá estar como mínimo 4 años. Luego están el superior y el experto, que son tramos voluntarios y que permiten ocupar cargos directivos. Para avanzar de un tramo a otro se pedirá una prueba de certificación más un portafolio. Si los resultados son negativos, el profesor tendrá una nueva oportunidad, pero no podrá estar más de 8 años en cada tramo. En ninguna profesión, y creemos que ese no es el camino, se puede estar colocando a prueba cada cierto tiempo, cada 4 años, los conocimientos de cualquier profesional. Líneas generales de un proyecto que fue bien recibido por parlamentarios de ambas coaliciones. Vamos a defender, obviamente, todo lo que significa un avance y vamos a trabajar en conjunto con los profesores, luchando con los profesores para resolver aquellos elementos que quedan pendientes para que puedan finalmente los profes tener un trato digno. Hay que ver el proyecto, pero hay que celebrar cuando se hacen cosas buenas y por lo menos yo desde la oposición vamos a tratar de construir
con un ambiente y con un ánimo constructivo para que este proyecto ojalá llegue a puerto de la mejor manera. Este martes el ministro Izaguirre expondrá los detalles del proyecto ante la Comisión de Educación de la Cámara, iniciando así el trámite legislativo de uno de los pilares de la reforma educacional. Y la ex jefa de prensa de la UDI, Lili Zúñiga, admitió ante los fiscales haber entregado boletas a la empresa Sokimich sin haber prestado servicio alguno y aseguró que es una práctica recurrente entre empleados y directivos para el financiamiento de campañas políticas, así como también para el financiamiento del partido. Carolina Acuña y Francisco Moreno con el informe. A la salida lo que quieran. Vamos atrasados. Guardaron silencio al ingreso y 2 horas más tarde hablarían con la prensa. Hasta el año 2014, la periodista Lili Zúñiga se desempeñó como jefa de prensa de la UDI. En marzo pasado, 24 horas, tuvo acceso exclusivo al detalle de los gastos discrecionales del exgerente general Patricio Contese. Y allí, además de otros funcionarios del partido, aparecen 2 boletas correspondientes al año 2012 por casi 7 millones de pesos emitidas por Zúñiga a SQM en paralelo a su labor en el partido. Reconoció que efectivamente había emitido 2 boletas a Sokimich mientras desempeñaba el cargo de jefa de prensa de la UDI por servicios que jamás se prestaron, que ella entiende que los dineros de estos fueron destinados al financiamiento ya sea de campañas políticas o al financiamiento de la UDI misma. Es la primera vez que una exfuncionaria admite haber emitido boletas falsas y que esos dineros fueron para campañas y el financiamiento general de la UDI. Mi abogado ya les comentó mi declaración, yo me presenté porque voy a colaborar con la investigación y la verdad es que no tengo más que decir. Emitiste las boletas, ¿te imaginaste que ibas a pasar por un proceso al que estás pasando hoy día? Si me lo hubiera imaginado, no lo hubiese pasado. Eso, muchas gracias, chicos. Según trascendió de su declaración, la primera boleta la emitió por un favor que le pidió Marisol Cavieres, secretaria de la UDI, y que ésta le explicó que era para Jovino Novoa, el ex senador a quien la justicia investiga como presunto recaudador de campañas. Lo mismo ocurrió, según la profesional, cuando emitió el segundo documento y que la obtención de dinero por medio de boletas de honorario por servicios no prestados no era exclusivo para época de elecciones, sino para todo el año. Se señaló el nombre de la persona que entiende que ella le solicitó la boleta y efectivamente nombró a don Jovino Novoa. Mi clienta señaló que ella emitió la boleta porque era una práctica habitual del grupo de confianza de los empleados habituales de la UDI, grupo al cual ella pertenecía. En la contabilidad de Patricio Contese también aparecen al menos 60 boletas falsas emitidas por funcionarios de la UDI y sus familiares, por un monto total de 246 millones de pesos. Ahí están incluidos el junior del partido, Carlos Gustavo Sepúlveda, la esposa de este, Mónica Gajardo Córdoba. También aparece la secretaria Marisol Cavieres, quien emitió 5 boletas, su esposo José Ormazábal y sus 2 hijos. No recibió ninguna presión, ella accedió porque era una práctica absolutamente habitual de toda la gente que estaba al interior de la UDI. Bueno, si ya ha hablado todo, ya se sabe todo. Ya. Sí. ¿Tranquilo? Sí, tranquilo, sí. Tranquilo. No quiso entrar en detalles. Pablo Salaquet también compareció ante los fiscales. No declaró, según dijo, por estar a la espera de los antecedentes de la carpeta investigativa. Yo reconozco que el pago a Reactor y el pago a Cristina Zúñiga fue una colaboración a mi campaña. A principios de abril, el ex candidato a senador reconoció en exclusiva a 24 horas haber recibido financiamiento irregular de la empresa Sokimich. Y el gobierno insiste en el punto, afirma que los servicios prestados por asesores del ministro Peñailillo a la empresa de Giorgio Martelli son legales y no tienen nada que ver con financiamiento de campaña. Ignacio Uribe nos cuenta. La información pertenece a The Clinic Online, el portal que hace unos días dio a conocer los vínculos laborales que tuvo en 2012 el actual ministro del Interior con la empresa de Giorgio Martelli, hecho por el que el jefe del gabinete debió dar explicaciones, compañía que a su vez facturó a Salar, filial de Sokimich. El nuevo antecedente entregado por el portal asegura que miembros del grupo de asesores del actual ministro también emitieron facturas en 2012 y 2013 a Asesorías y Negocios, la empresa de Martelli, quien participó en el equipo que recaudó fondos ciudadanos para la campaña de Michelle Bachelet. Se trata del jefe de asesores del Ministerio del Interior, Robinson Pérez, y el coordinador de actividades de Peñailillo, Héctor Cucumides. Para la misma empresa en el mismo periodo también trabajó Estela Ortiz, actual secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia. Asesorías y Negocios también recibió boletas de Alicia Galdames Geria, periodista, prima de Michelle Bachelet, quien participó en el comando presidencial. ¿Desde cuándo una falta, cierto, pagar los tributos y trabajar profesionalmente? Yo creo que se ha cruzado un límite.
con las honras de las personas. Obviamente el daño que se hace a las personas, después nadie lo repara. El daño que se le hace a la honra de las personas, después lamentablemente nadie lo repara. Bueno, seamos serios y responsables. Aquí se trata de servicios profesionales que efectivamente se realizaron y que no tienen ninguna relación con la campaña. Y por eso hemos señalado que hay un mundo de diferencia entre las personas que trabajan por un lado a quienes por otro lado han emitido boletas falsas para financiar campañas. Así que en eso queremos ser categóricos. Estela Ortiz conversó con The Clinic y aseguró que la serie de boletas por 1 millón de pesos cada una responden a trabajos realizados. El caso generó reacciones. El actual presidente de la DC, Ignacio Walker, vía Twitter, aseguró que la arista Martelli debe ser aclarada, ya que crece como bola de nieve. Mientras diputados de la UDI enviaron un oficio al Servicio de Impuestos Internos para que aclare estos documentos emitidos por los asesores del ministro del Interior, Rodrigo Peñailía. Este lunes, 2 expresidentes de nuestro país emplazaron al mandatario boliviano Evo Morales a transparentar si acatará o no la decisión de La Haya. Todo esto cuando faltan solo 2 semanas para que comiencen los alegatos en los que se va a determinar la competencia del Tribunal Internacional en la demanda marítima boliviana. El informe es de Javier Azaco. A solo 2 semanas de que se inicien los alegatos por la competencia de La Haya en la demanda interpuesta por Bolivia, la incertidumbre respecto si La Paz respetará o no el fallo se ha acrecentado, principalmente por la negativa del presidente Evo Morales de referirse al tema. Presidente, ¿Bolivia se va a comprometer a cumplir el fallo de La Haya, presidente? No estamos en conferencia, por favor. Ya le pido, por favor. Le hago esa pregunta porque queda una semana para los alegatos. Pida conferencia si quiere hablar conmigo. No nos han dado conferencia. ¿Bolivia no se va a comprometer, presidente? En ese contexto, y luego de que se anunciara que el nuevo embajador de Bolivia en el Vaticano expondrá los argumentos de su país en ese lugar, los expresidentes Eduardo Frei y Sebastián Piñera emplazaron al mandatario boliviano a transparentar su postura. El presidente nunca ha sido claro, el presidente Morales, respecto si va a respetar o no va a respetar el fallo de La Haya. Y en consecuencia, sin duda, la conducta que está teniendo Bolivia no se apega ni a los hechos, ni al derecho internacional, ni tampoco a la verdad. Están diciendo que esto es parte de una estrategia, que van a decidirla después, o lo que pasó hace 2 días. ¿Van a respetar o no van a respetar el fallo, o van a seguir siempre con esta campaña? Un presidente de la República, cuando se le consulta si va a respetar o no la resolución de La Haya, no puede decir que no se va a pronunciar porque no puede revelar la estrategia. O estamos o no estamos con el derecho internacional. Entre el 4 y el 8 de mayo, ambos países presentarán sus alegatos ante la Corte Internacional de La Haya, instancia en la que se determinará si el tribunal tiene o no competencia para analizar la demanda boliviana, que busca forzar a Chile a negociar una salida soberana al mar. Bueno, y luego del cónclave de este domingo, dirigentes de la nueva mayoría descartaron un cambio de rumbo en la agenda del gobierno, producto de la crisis de credibilidad que afecta al mundo político. A fines de esta semana concluye también el trabajo de la Comisión Asesora Anticorrupción, que va a entregar sus propuestas a la moneda. Antonio Ruiz tiene el informe. Fueron más de 4 horas de reunión este domingo entre los ministros políticos del gabinete y los principales dirigentes de la nueva mayoría. Un encuentro donde el Ejecutivo reafirmó que espera tener aprobadas antes del 21 de mayo iniciativas como la ley Ricarte Soto, el fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos, el proyecto de probidad en la función pública y el perfeccionamiento de la ley que sanciona la violencia en los estadios, entre otras. No habrá marcha atrás en los cambios que el país necesita. El gobierno y el Congreso tiene un mandato muy claro para aprobar las leyes de la reforma, plena legitimidad para hacer su trabajo y las mayorías para lograrlo. Lo que en realidad quieren no es cambio de nombre, lo que quieren es cambio de rumbo, y lo que ayer surgió este cónclave es todo lo contrario, es reafirmar una agenda de transformaciones profundas. Pero el programa de gobierno ha sumado además otro desafío clave: sacar adelante una serie de reformas para restablecer la credibilidad en el sistema político en medio de los casos Penta, Sukimich y Cabal. Un objetivo en el que será clave el informe del Consejo Asesor Anticorrupción, que se conocerá a fines de esta semana. Si la presidenta el día jueves o el viernes, no sé cuándo le van a entregar cuando hable, entiende que hay una nueva etapa y entiende que el gabinete que tiene es coherente con esa nueva etapa, lo tiene que reempoderar y va a contar con nuestro respaldo. Si la presidenta entiende que la nueva etapa supone un cambio,
también la vamos a respaldar. La mandataria recibió este lunes en La Moneda a la nueva directiva de la UDI. Primer encuentro con la dirigencia instalada luego de la crisis desatada al interior del gremialismo tras el destape del caso Penta. La primera medida para recuperar la confianza es una agenda de transparencia y probidad fuerte, dura y que en poco tiempo logre instalar nuevos estándares de conductas morales que le signifiquen a quien las incumpla la pérdida del cargo, la inhabilidad perpetua y el cierre de los partidos a que pertenecen. Cumplido el plazo de 45 días, el Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción entregará al gobierno sus principales conclusiones y propuestas. Será el trabajo del equipo de expertos convocado por La Moneda para enfrentar la mayor crisis de confianza de los últimos años. Bueno, estuvo casi 2 décadas persiguiendo ladrones, ahora es acusado de ser uno de ellos. Un carabinero que fue expulsado de la institución porque intentó robar una farmacia y no solamente eso, sino que además invitó a otros colegas a participar del ilícito. Soledad Vargas con la nota. 19 años en Carabineros terminaron así para el cabo Marcos Antonio San Martín, preso y esposado. El suboficial que trabajaba en la 43ª comisaría de Peñalolén quiso robar una farmacia. Su plan parecía simple, pero falló. Antes del atraco, de forma insólita, llamó a su colega, el sargento Carlos Bravo de la 5ª comisaría de Conchalí. Por lo menos así consta en la comunicación policial. Cabe precisar que momentos antes, el aludido cabo primero efectuó un llamado al teléfono celular del sargento primero Carlos Bravo Sepúlveda, jefe del 2º patrullaje, donde le manifestaba que efectuaría el robo al aludido recinto, manifestándole si se sumaba al ilícito. El funcionario, por supuesto, no aceptó la singular propuesta y alertó a su unidad. Un integrante de nuestra institución recibe esta llamada telefónica y denuncia el hecho que reviste carácter de delito. Con ese antecedente, nosotros montamos un dispositivo de vigilancia especial en la farmacia y se logra la detención de 2 personas, uno de ellos integrante de la institución. El ahora ex carabinero fue formalizado por asalto frustrado y quedó libre con firma quincenal y arraigo nacional. Llegamos a la certeza administrativa que este integrante de la institución estaría involucrado en este hecho que reviste carácter de delito, mérito suficiente para expulsarlo, darlo de baja y, conjuntamente con todos los medios de prueba, colocarlo a disposición del tribunal correspondiente. Entre sus pares se conoció rápidamente la noticia y se comentó sobre su apodo de milagroso, adjetivo que se ganó porque pocos explican de dónde obtenía dinero extra a fin de mes. Polémica desde su origen, hoy es parte del paisaje de la capital. Hablamos de la autopista Costanera Norte, que este mes cumple 10 años de funcionamiento. Una década de uso, pero varias de peleas, cuestionamientos y enfrentamientos entre el gobierno y los vecinos que con pancartas en mano lograron cambiar el trazado original. Davor Juranovic con el informe. La pregunta inicial de esta nota es una reflexión. ¿Qué sería de Santiago si no existiera esta autopista que en el 2005 se erigió como una cicatriz urbana que atraviesa 11 comunas? Ya en los 60 se hablaba de una vía de alta velocidad pegada al cerro que conectaría toda la ciudad. Siempre bien detallada en los planos reguladores, pero enfrentada con los vecinos que le hicieron la cruz apenas se lanzó el proyecto definitivo a fines de los 90. ¿Dónde van a ir a dar los gases de todos esos 6.000 vehículos diarios? ¿Y por dónde va a pasar la carretera? Porque aquí está toda la gente en incertidumbre. El proyecto del Ministerio de Obras Públicas es bueno, hacer viable la capital, viable el país, pero no puede ser a costa de miles de personas de trabajo. El barrio Bellavista y también Pedro de Valdivia Norte serían los principales damnificados en el proyecto original que, bien pegado al Cerro San Cristóbal, amenazaba el comercio y la vida de barrio. Costanera Norte marca un antes y después de todas las batallas vecinales, porque en Costanera Norte aprendimos que había que hacer propuestas muy concretas, venir con un plan alternativo, o sea, si no queríamos un determinado trazado, buscar otro trazado. Y eso es la gran virtud. La hoy alcaldesa fue una de las vecinas que a través de la organización Ciudad Viva lograron que el Ministerio de Obras Públicas modificara el trazado, colocara dineros extras y decidiera utilizar el río Mapocho
como una huella para la Costanera Norte. El efecto sobre la comuna va a ser un alivio considerable. Fue a partir de ese proyecto que la ciudadanía fue tomando conciencia de la capacidad que tenían a través de su propia organización de generar cambios relevantes en proyectos de esta envergadura. Fue la época en la cual se pusieron en marcha los sistemas de participación ciudadana para los estudios de impacto ambiental. No solo 1.000 millones de autos han recorrido estas vías durante una década. También un par de animales, algunos aviones, incluso un helicóptero se posó sobre las gruesas pistas de hormigón. Hay un problema más que de señalética, de acostumbramiento de la gente al uso de la autopista. Se ha convertido en un hito urbano, es decir, creo que la gente que vive alrededor de la Costanera Norte se ha acostumbrado a que forma parte de su paisaje. Ha generado también un crecimiento de la ciudad, seguramente hay mucho desarrollo inmobiliario que se han generado, que se han gestado en torno de la autopista, porque en definitiva acerca a las personas. Salvo en el tramo central, tuvo un diseño urbano muy defectuoso, un diseño urbano que cortó la relación con el río en tramos muy importantes para siempre. No consideró los suficientes cruces, te fijas, para poder llegar. Entonces yo diría que fue un poquito miope en ese contexto respecto a lo que era la vinculación con la ciudad. Y ahí tenías gente que te entendía que el proyecto era mejor. El histórico gerente de la autopista defiende la utilidad de Costanera y asegura que el crecimiento de la vía aún no se detiene. Ya hay más de 40 kilómetros en uso, pero en los próximos años se inaugurarán más obras, como este túnel bajo la avenida Kennedy, que ya tiene 400 metros de avance. Y el mayor desafío que enfrentó la ingeniería al construir la autopista Costanera Norte tuvo que ver con las aguas del río Mapocho. Un túnel va hoy bajo el cauce de este río, el principal afluente que tiene nuestra capital y que hoy día ustedes lo pueden ver, está prácticamente disminuido y transformado en muchos lugares solo en un riachuelo. Santiago va a ser un conejillo de India. Generalmente los grandes proyectos están llenos de agoreros, ¿cierto? Entonces cuando se tomó la decisión de hacerla bajo el río, mucha gente dijo que se iba a inundar la Costanera Norte por las ventilaciones, que ante las crecidas del río iba a entrar agua por las ventilaciones, y nada de eso pasó. A diario unos 200.000 autos transitan por esta vía. Ya es archiconocida por los automovilistas que no cometen errores como los del primer día, cuando varios se metieron contra el tránsito y otros tantos reclamaron por el costo. Muy simple, el que no quiere pagarlo que siga como antes, y va a estar mejor que antes, porque entonces ahora la otra costanera, la clásica, llamémosla Costanera Sur, sigue siendo gratuita. En abril del 2005, cuando en plena inauguración probamos por primera vez esta vía, la velocidad era el tema. En superficie vamos al límite, 100 kilómetros por hora. El problema es que muchos vehículos ya nos han pasado, lo que indica que van a una velocidad superior a 120 o 130 kilómetros. Hoy los cuestionamientos apuntan a las tarifas. Hace 10 años, la más alta implicaba 55 pesos por kilómetro. Hoy llega a 168. Así, un recorrido completo de oriente a poniente en la hora peak subió de 1.800 a casi 5.000 pesos. Probablemente se quejen de que son caras, porque es la primera cosa que seguramente le viene a la mente de las personas, pero del otro lado te la valorizan como tiempo, porque saben que si no tuvieran las autopistas los tiempos de viaje serían tremendamente largos. Basta recordar lo que era a inicio de la década del 2000, ir al aeropuerto que tenías que tomar la Alameda y los viajes eran eternos con respecto a lo que son los tiempos de viaje hoy. Si hoy día se sostiene que la autopista es cara, no es producto de la autopista misma, yo creo que es producto del mal servicio de infraestructura que existe en torno a las autopistas, no necesariamente de las propias autopistas. Aunque los detractores de la autopista anticiparon cientos de muertos debido a la curvatura de los túneles, en 10 años la estadística indica que unas 40 personas han fallecido en esta vía. El accidente más recordado ocurrió en el año 2006, cuando 3 jóvenes murieron en el sector de Los Aldes. En el último pórtico por el que pasaron quedó el registro de su velocidad, 148 kilómetros por hora.
10 años entregando movilidad en una ciudad colapsada, donde el modelo de autopistas concesionadas y este sonido ya son parte de la vida misma. Por lejos, el sushi lidera el ranking de las comidas por delivery en Santiago. Sin embargo, hoy es posible encontrar variedades como comida chilena e hindú como opciones de reparto a su casa. Los detalles en el informe de Sofía Aravena. Sale un pedido a domicilio. Cada día hay más locales en Santiago que ofrecen este servicio, que atienden las necesidades del público directo a la puerta de sus casas. Hoy no hay comida que esté ausente de los llamados delivery, pero desde hace un tiempo a la fecha hay un tipo de comida que se ubicó por lejos en el primer lugar de las preferencias, el sushi, dejando en los siguientes lugares del podio a otrora imbatibles como los sándwiches y las pizzas. 35, 40 minutos en salir del local y después, según la distancia, serán 15, 20 minutos más de lo que se more el motorista. Tempura y rolls envueltos en palta son los preferidos, dependiendo de la época del año. Cada día es más común ver un local de sushi en la capital y son mayoría por lejos en lo que a delivery se refiere, en comunas como Maipú, La Florida, Santiago o Las Condes. Si sumamos el total de restaurantes que se dedican al despacho a domicilio, los que se dedican al sushi ganan por goleada. Números que son un reflejo de que a la hora de pedir comida directo a la casa, esta es sin duda alguna la más preferida de todas. Sushi, sí. Cuando estoy con amigas, gente así, yo pido sushi. Sushi muy poco, pero sí pido. Luego de los sushis, sándwich y pizzas, también las empanadas son los favoritos. En este local preparan pizzas y empanadas y aseguran que tener la comida en la comodidad de su casa es hoy una opción irreemplazable para miles de santiaguinos. Para ampliar un poco la venta porque uno abarca mucha más gente y aparte los días de lluvia, los días de partido de fútbol, la gente no se acerca a los locales y va más a domicilio. O a una hora determinada te da como el bajón, te da como el antojo. Pero hace mucho rato que el delivery no es solo cosa de sushis, pizzas, sándwich o empanadas. Hoy la oferta da para todo. Si prefiere la comida condimentada, sabores exóticos y salir un poco de lo tradicional, hay restaurantes más gourmet que ofrecen reparto a domicilio. Por ejemplo, comida de la India, que no solo ofrece sabores distintos, sino también algunos platos afrodisíacos. La gracia de estos potes metálicos es que tú al meterla a un horno, ya caliente 115 grados, le da un golpe de calor y sale como si fuera recién servido acá, igual que en el restaurante. Si a usted le gusta el costillar, el caldillo de congrio, las guatitas a la jardinera o la cazuela de vacuno, platos tradicionales e inconfundibles de nuestra mesa, también hay restaurantes que venden comida chilena y se la dejan en la puerta de su casa. Lo que más sale como delivery son nuestros tradicionales platos de loco mayo con salsa verde, pastel de choclo, pastel de jaiba. Comida tradicional, rápida, exótica, cada vez la carta es más amplia, cada vez hay más variedad de comidas para repartir a domicilio, aunque sin duda alguna estos bocadillos provenientes de Japón siguen siendo los reyes indiscutidos a la hora de hablar de reparto a domicilio. Bueno, ponle color al teleférico es el lema y estas serían las opciones. Es una invitación para que todos los chilenos puedan participar en el nuevo diseño. Los tradicionales huevitos van a ser reemplazados por cabinas que son bastante más amplias, más ventiladas y también nos incluyen a todos. Después de 6 años fuera de servicio, la reposición de este ícono capitalino ya tiene fecha y ojo, porque todos podremos ser parte del diseño final. De todo ello nos cuenta Daniel Silva. ¿Se acuerda de los tradicionales huevitos del teleférico de Santiago? Así será su nueva versión. Estas palomas no lo saben, pero pronto tendrán que reposar en otro lado. En abril del próximo año, estos cables volverán a sostener las célebres cabinas del Parque Metropolitano. Teníamos un punto negro, que ya no era un punto, era algo muy complicado, por el transporte interno y por la experiencia que era tener el teleférico. Así que la noticia es extraordinaria. Si hablamos de experiencia, Adolfo es una autoridad. Este hombre lleva más de 35 años trabajando en el Cerro San Cristóbal. ¿Usted se acuerda cuando comenzó todo esto, cuando comenzó el teleférico? Me acuerdo, sí, como si fuera ayer. Así que trae hartos recuerdos el teleférico. Y el teleférico ha comenzado a girar en un vuelo maravilloso entre la ladera junto a Pedro Valdivia Norte y la estación Cumbre. Un recorrido de 4,8 kilómetros que atravesaba las estaciones Cumbre, Tupahue y Oasis. Un viaje obligado para los turistas que podían disfrutar de una panorámica única en Santiago.
Los fines de semana llegaba harta gente en estos lugares, aquí Tupahue, tenía vida, harta vida. Vida que no estuvo exenta de problemas, desperfectos técnicos que paralizaron el servicio por varias horas. ¡Factura! ¡El río, señor! ¡4! ¡El colmo! El año 2009 el sistema volvió a fallar. Al final la autoridad decidió suspender indefinidamente el servicio. Después de 6 años, este clásico capitalino volverá a la vida con una inversión de 9.500 millones de pesos. Tener hoy día cabinas de 6, incluso con la posibilidad de colocar sillas de rueda adentro. Tiene mucho mejor ventilación, la vista es completamente panorámica, tiene además para la gente que anda en bicicleta un portabicicleta. Bonito que se vuelva a usar porque igual es triste ver que está como abandonado prácticamente. Que sería un paseo espectacular igual por Santiago. Desde el punto de vista turístico atrae mucho, porque la verdad es que desde las alturas ver la ciudad de Santiago es muy impactante. Una de las particularidades de este proyecto es que los usuarios, la gente va a poder definir los colores de las cabinas que van a lucir tal como esta. Amarillo. Blanco. No quiero influenciar a nadie, pero el rojo anda muy bien. Yo lo pondría de todos colores. Podría ser blanco, rojo y azul, como la bandera de Chile. Ponle color al teleférico es el nombre de la campaña. Rojo, amarillo, naranjo, azul, morado y verde son las opciones. Consulta abierta hasta el 27 de abril. En las distintas páginas web de nuestro servicio, del Parque Metropolitano, parquemet.cl, del Ministerio de Vivienda, mimbu.cl y del Servio Metropolitano, serviurm.cl. Si no alcanzó a anotar, no importa, en 24horas.cl están todas las instrucciones para elegir uno o varios colores para el nuevo y moderno teleférico de Santiago. Bueno, y el Arzobispado de Santiago anunció una investigación interna después del reportaje emitido este domingo en 24 Horas Central, donde se ve claramente a Fernando Karadima recibiendo visitas de exparroquianos en medio de su sentencia vaticana. Durante el reportaje que recordó la denuncia que hace 5 años realizó el programa Informe Especial, se ve a Pilar Capdevila, una de las feligreses de Karadima, visitando el convento donde vive el expárroco a mediados de agosto pasado. Y de acuerdo a la sentencia vaticana, Karadima debe llevar una vida de oración, penitencia y evitar el contacto con sus exparroquianos. La mujer captada en las imágenes es la esposa del empresario Eliodoro Mate, el mismo que intentó interceder por el expárroco ante el fiscal nacional. Hace 5 años, Pilar Capdevila fue una de las personas que aseguró que James Hamilton, una de las víctimas, mentía. No hay olvido, menos para las familias. TVN sigue en el norte porque a casi un mes del aluvión que afectó a la región de Atacama, hoy se confirmó que el cuerpo encontrado la semana pasada corresponde al pequeño Benjamín, arrastrado por el caudal en Chañaral. Hoy apareció también otro cuerpo en el otro extremo de la región. La nota es de Jocelyn Carvajal. Ese fatídico 25 de marzo, Benjamín jugaba con su hermano, pero la fuerza de los aluviones lo arrastró hacia la playa. Fueron varias semanas de búsqueda y en el sector del Caleuche la angustia de la familia llegaba a su fin. Se había encontrado un cuerpo que ya fue confirmado, es el del menor de 8 años. Con esto damos por terminada la búsqueda de Benjamín y solo nos queda una persona oficialmente desaparecida en Chañaral. Cierro un capítulo y hago un paso a un lado y sigo con mi vida. Aunque sea difícil. Sí, va a costar, pero tengo un Dios muy grande y Él me da la fortaleza, me da el empuje. Se transformó en un símbolo de la búsqueda de desaparecidos en la zona y hasta ahora ya se han encontrado 29 víctimas fatales. Esta tarde un nuevo hallazgo ocurrió en Alto del Carmen. Un torso que podría ser femenino fue encontrado por lugareños. Todavía no se confirma su identidad. Fue una de las comunas más azotadas por la catástrofe y aún sigue sin agua potable ni alcantarillado. Es por eso que hoy recibió la visita del ministro del Interior. Estoy acá revisando, viendo justamente dónde tenemos que acelerar más tareas para que la vida de las personas de Atacama lo antes posible ellos puedan recuperar la normalidad de sus vidas. Despeje de calles y viviendas de emergencia a casi un mes de la tragedia. Ya se han instalado cerca de 40 en esta comuna. Es la cara tras la emergencia y en Copiapó la cantidad de polvo en suspensión hizo necesario decretar restricción vehicular.
medida para toda la capital regional que se extenderá hasta el próximo domingo. Y ante eventos masivos en recintos privados no podemos hacer nada. Así de lapidaria fueron las declaraciones de la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, quien criticó la actual legislación que no permite fiscalizar conciertos como el del jueves, donde murieron 4 jóvenes, o el de ayer en el Club Hípico, donde fue apuñalado un asistente. El gobierno se hizo cargo y anunció cambios en la ley, como nos cuenta Ricardo Olivares. Por más guardias que intentaran controlar a los eufóricos asistentes al Festival Punk de este domingo, no hubo caso. Este festival, al igual que el recital Punk del jueves, terminó aquí. En medio de la turba, un joven de 24 años fue apuñalado. Otra vez la pregunta: ¿quién fiscaliza la seguridad que ofrecen estos eventos privados? En recintos privados como estos se organizan los eventos y salvo que quieran una patente de alcohol, la municipalidad no participa. En este caso no había patente de alcohol, por lo tanto el evento se organiza y nosotros no tenemos ninguna posibilidad de intervenir. Aparentemente las autoridades están de manos atadas. Por ejemplo, la discoteca donde murieron los 4 jóvenes tenía todos los permisos al día. A pesar de los cuestionamientos sobre las salidas de emergencia y la idoneidad de los guardias, poco margen tienen para sancionar con la actual normativa. Y vamos a crear una legislación específica para espectáculos masivos que permita regular a los actores de los mismos y tener sanciones ejemplificadoras para quienes no cumplan con las reglas y con las medidas de seguridad. 24 horas tuvo acceso al borrador del proyecto que ingresaría al Congreso en agosto y que pretende, entre otras cosas, establecer nuevos requisitos y mejores estándares en los recintos, protocolos de funcionamiento en emergencias y que los organizadores tengan responsabilidades claras. Las competencias de los guardias que están supervisadas por el Departamento OS10 de Carabineros, hoy más que nunca, están bajo la lupa. A veces uno quisiera que las condiciones de quienes están prestando este servicio sean mejores, pero es una condición que hoy día, en algunos aspectos, tenemos que reconocer que es deficitaria y se está trabajando en la mejora. Después de este mea culpa público de Carabineros, la institución y la Subsecretaría de Prevención del Delito anunciaron que enviarán indicaciones al proyecto de seguridad privada en el que pedirán modernizar la capacitación de los guardias, sanciones más eficaces para los proveedores de servicios y ampliar las facultades fiscalizadoras de la autoridad. ¿Sabía usted que 10 millones de personas utilizan diariamente algún ascensor, lo que lo convierte en uno de los mayores medios de transporte verticales que se usan en Chile? Pero ¿están seguros? ¿Tienen mantención? ¿Quién los fiscaliza? Ese es el reportaje de hoy de Esto no tiene nombre. ¿Cuántas veces ha sentido miedo al subirse a un ascensor? ¿Ha pensado que tal vez puede fallar, que la mantención no está al día o que nadie certifica el trabajo que se realiza con él? ¿Y qué hace en ese momento? ¿Sube por las escaleras o simplemente se entrega a su suerte? Ascensores, caída libre, se llama el Esto no tiene nombre de hoy. Estamos atrapados en el ascensor. Quizás bajó algo medio piso y se detuvo el ascensor. Estamos en el ascensor impar. Hágale fuerza abajo, abajo, está cruzada, abajo. Sentimos como tiritones y ya caímos. ¿Cómo es la pierna, weón? ¿Cómo es la pierna? No, adentro hay herido. Adentro. ¿Cómo es la sensación de caer desde un piso 11 al vacío? Es un miedo, un pánico. Al final uno como que se rinde. Unas 10 millones de personas se trasladan diariamente en los 30.000 ascensores que se calculan están instalados en Chile. Expertos estiman que en algunos edificios públicos los elevadores pueden llegar a realizar 1.800 viajes al día. Según el catastro del Cuerpo de Bomberos de Santiago, el 2014 hubo un accidente diario en ascensores solo en nuestra capital. La responsabilidad de este tipo de siniestros recae en el comité de administración de cada comunidad. Sin embargo, ¿quién fiscaliza las instalaciones y mantenciones que realizan las empresas de ascensores en nuestros edificios?
Ella es Vinca Gallardo, no le teme a las alturas y vive en un edificio en Viña del Mar. Ella sobrevivió a una situación límite de la cual nadie se hace responsable. Por ello, tuvo que acudir a tribunales. A mí me ha cambiado la vida el tema de los ascensores. De un accidente que tuve, caímos del piso 11. No puedo tirar la pierna. ¿Que ha seguido vinculada a Iquique entonces? Sí, voy a tener que ir cuarta vez. Acompañamos a Vinca en su último viaje a la capital de la región de Tarapacá. Es el cuarto que debe financiar para seguir con su batalla judicial. Pese a la angustia que le provoca recordar, accedió a revivir el accidente que casi le cuesta la vida. ¿Cómo es la sensación de caer desde un piso 11 al vacío? Es un miedo, un pánico, como que sale de uno, ya al final uno como que se rinde. Y yo no sé si es más terrible ese momento o es más terrible lo que después resta. Porque después el miedo, el temor, el pánico, cada vez que uno ve un ascensor y que sabe que tiene que subir, porque uno no solamente vive en un edificio, sino que uno tiene que hacer trámites en edificios. Si nosotros nos damos cuenta, el medio de transporte, aparte de los vehículos, el mayor medio de transporte nosotros que tenemos acá son los ascensores. En el condominio Parque Bustamante de la comuna de Ñuñoa, la frenética carrera de un ascensor desde los estacionamientos subterráneos hasta el piso 33 dejó a un joven parapléjico. El insólito hecho quedó registrado en video. En la imagen que recorrió el mundo se aprecia que los sistemas de seguridad de las puertas no funcionaron. La cabina alcanzó una velocidad de 5 metros por segundo cuando lo normal es 1,5. El fuerte impacto en el techo cambió drásticamente la vida de José Vergara Acevedo. El edificio había sido entregado 5 meses antes del lamentable accidente y sus residentes ya habían advertido del mal funcionamiento de los ascensores. En este caso, José llegó a un acuerdo extrajudicial con la empresa para evitar un largo litigio legal. Por ello no quiso dar una entrevista, señalando que ahora se dedica 100% a su recuperación. El caso de Vinca Gallardo está muy lejos de llegar a un acuerdo extrajudicial. Aún está en la fiscalía. Ellos tienen que pagar todos los daños. Hay jóvenes que quedaron con problemas de tobillos, cadera, rodilla, hombros, columna, cuello. Una Lola que se quebró su naricita y que a la fecha ahora ella vive compleja con su nariz. ¿Quién lo ve eso? ¿Quién lo considera? Y que más encima me cuestione la fiscalía o me cuestione la PDI, que al final yo soy la que tengo la culpa, yo soy el usuario por usarlo mal. La PDI, por ejemplo, lamentablemente el informe que ellos hicieron es erróneo, no corresponde a la realidad. Porque sucede que a mí simplemente me dijeron de que el ascensor cayó por un aumento de peso, que siendo para 6 personas íbamos 8. Después del accidente, hubo un cartel señalando que la capacidad era de 6. Sin embargo, en el equipo figura una capacidad de 8 pasajeros. En las fotografías que ellos tomaron, que en el informe que ellos hicieron, no sé si se equivocaron o no, pero pusieron justamente una fotografía, y yo se la puedo enseñar, donde dice que el ascensor además es para 8. Y cuestionan eso. Y a la fecha que ya voy a cumplir 4 años, siguen diciendo la misma hipótesis, que el ascensor siendo para 6 íbamos 8. El edificio Bahía Norte es uno de los proyectos realizados en Iquique por la empresa Guzmán y Larraín. Tiene 12 pisos y 2 ascensores, uno para los pisos impares y otro para los pares. Después del accidente, Vinca, quien vivía en el piso 11, debió alojar en el salón de eventos. Ahí recibió el apoyo de la comunidad, que durante mucho tiempo no tuvo ascensores operativos. Me interesa saber qué está pasando con ustedes, pues, vecinita, porque aquí también hay cariño, recuerdos. Hola, amor. ¿Funciona? Funciona, pero funciona con problemas. Con problemas igual. Claro. Adelante, pásenlo. Vinca, vamos. ¿Este es el mismo? Sí. ¿La misma cabina donde tuvo el accidente? Mire, ahí es importante ver los botones, la capacidad. Eso cambió. Antes no estaba para 6 nomás.
Pero Ya. ahora le cambiaron de nuevo Ya. a 8. Pero sigue siendo el mismo ascensor, parece. Sigue siendo la misma cabina, el mismo ascensor. Aquí nos enteramos que poco tiempo antes otra vecina que se moviliza en silla de ruedas había sufrido un accidente en este mismo ascensor. ¿A dónde estaba aquí? Estaba más alto, estaba bien alto. Estaba ahí. Por lo menos. Ah, ya. O sea, ella había entrado al ascensor así, claro. porque ella con silla de ruedas. Sí. Y después cuando salió se fue de espalda porque estaba en altura. En altura. No, cayó todo así al lado. Eso pasó un poco antes del 3 meses antes aproximadamente. del accidente que tuvo Claro. usted aquí. Sí. Ya no vive acá. No, no vive. ¿Y dónde vive ella? Ella está en Alto Hospicio. Nosotros fuimos a hablar con el administrador que había en ese tiempo y él dijo que no nos podía ayudar y me dio 2.000 pesos para comprar todos los remedios que me habían dado. Y al tiempo después me acuerdo que los 2.000 pesos salieron en los gastos comunes, como pago por la niña que se cayó del ascensor. Para mí era un riesgo estar ahí. Un día, no sé, pues a veces quería salir y no podía porque estaba el ascensor malo. Llamaba y no, es que tienes que esperar. A veces llegaba el radiotaxi a buscarme, el radiotaxi se iba porque tenía que esperar a que alguien me bajara por el ascensor, por la escalera. ¿Por qué das tú ahora esta entrevista? ¿Por qué cuentas lo que te pasó? Para que no les vuelva a pasar a otra persona. Si ya había pasado una vez un accidente, ¿cómo no tomaron las medidas para que no volviera a pasar otra vez? 3 meses después, Vinca y otros 7 jóvenes sufrieron el accidente en el mismo ascensor. Cuidado con los dedos. Tranquila, tranquila, Pilar. Ya, Iván, sale tú que estás bien. Ay, no puedo mover la pierna, weón. No puedo mover la pierna. No, espere. Vienen los bomberos ahí. No la paren. ¿Recibieron ayuda? ¿Qué pasó? No, cero ayuda. Nosotros cada uno asumimos nuestros costos, hospital, medicamentos, tratamiento. ¿Cómo enfrentan ustedes ahora un ascensor? Mal. Yo no me puedo subir en ascensor. Me costó, yo creo, unos 6 meses subirme recién a un ascensor, pero solo. Ya no me subo con más gente. Si alguien se sube, yo me bajo. El senador Alejandro Navarro fue un impulsor de la ley de transporte vertical. Sin embargo, hoy reconoce que la fiscalización no es la que esperaba. Y el objetivo de la ley fue siempre de que al interior del ascensor hubiera una revisión técnica, al igual que los autos, dijera, este ascensor está apto, fue mantenido y por lo tanto es seguro, tú te puedes subir. Si no tenía el sello verde, el ascensor no debía ser ocupado. El problema es que para los 25.000 a 30.000 ascensores que hay en Chile, no tenemos un catastro completo. El número de entidades acreditadas es ínfimo. En la página web del Ministerio de la Vivienda figuran tan solo 22 certificadores acreditados. Son los únicos que pueden revisar si se realizan correctamente las mantenciones en nuestros ascensores. Los primeros indicios del accidente de Iquique los encontramos en este registro audiovisual realizado por un vecino del edificio Bahía Norte, que presenció un peritaje independiente de una empresa iquiqueña. Estos son los frenos del tambor. Debería tener el tambor apretado para que no se mueva a ningún lado, con el peso que tiene la cabina. ¿Qué? O sea, se me sube un cierto peso aquí, la cabina va a frenar, va a pasar de largo. ¿Ya? Y esto es la falla principal de lo que pasa este día. Teniendo en cuenta esta información, Vinca decidió pagar 6 millones de pesos a la Universidad Técnica Federico Santa María para realizar otro informe independiente del accidente. El encargado fue el profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica, Humberto Miranda, a cargo de la Cátedra Transporte Vertical. Sus conclusiones fueron diametralmente distintas a las del peritaje de la Policía de Investigaciones, que atribuyó la caída a un exceso de peso sobre la cabina, atribuyendo cierta responsabilidad al usuario. Por su parte, para la universidad, las causas fueron fallas en la regulación del sistema de freno, el sistema de antideriva, los contrapesos y un mantenimiento inadecuado de los equipos, descartando totalmente el exceso de peso. Este fue el impulso que necesitaba Vinca para seguir con su peregrinar ante las autoridades. Mañana, en Esto no tiene nombre. Y Jimena sigue corriendo hacia acá, llega acá, abrió la puerta y se abrió.
cayendo al vacío hasta el piso 2. Entonces la falla fue este seguro. Lo que uno espera es que haya certificadores calificados y en una cantidad suficiente para cubrir los al menos 30.000 ascensores que hay en nuestro país. Y aunque parezca increíble, eso hoy no se cumple. Esta es una tarea pendiente para la autoridad. Muy buenas noches. Bueno, si alguna vez dejó un bono de salud sin usar, le contamos que aún podría estar a tiempo para recuperar su dinero. ¿Cómo hacerlo? Laura Padilla nos cuenta desde 24horas.cl. Un gusto verte, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Amaro. Y de esta información que no todos saben, pero si usted canceló su hora con el doctor o el médico no pudo atenderlo, le contamos que tiene entre 60 y hasta 2 años de plazo para recuperar el dinero invertido en este bono de salud. Tanto FONASA como las ISAPRES deben devolver estos pagos si así lo solicita el usuario. En el caso del sistema privado, usted debe acudir a la sucursal de la ISAPRE en la que esté afiliado y presentar tanto el bono original como la copia de este para así poder recuperar el dinero. El trámite no tiene costo, pero sí debe realizarlo antes de 60 días desde la fecha de la cita médica. ¿Cómo hacerlo en el caso de estar afiliado a FONASA y cómo se pueden devolver entonces, cómo usted puede recuperar este bono de salud? Todos los detalles los encuentra en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Y vamos ahora con una información que se dio a conocer hace pocos minutos porque el dueño de la empresa Asesorías y Negocios, Giorgio Martelli, emitió una declaración pública, esto luego de que la sociedad que se le atribuye fuera vinculada a la empresa SQM y también en medio de los cuestionamientos que ha recibido el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y parte de sus asesores por las boletas que emitieron a la empresa de Martelli. En esta declaración pública de 5 puntos, él reconoce que creó una empresa el 2011 para prestar servicios de asesorías y análisis de políticas públicas para la producción e inversión, pero defiende que los servicios fueron prestados conforme a la ley y la remuneración pagada correspondió a lo efectivamente realizado. Si usted quiere revisar la declaración pública entonces que emitió Giorgio Martelli, por supuesto la encuentra en nuestro portal 24horas.cl. Gracias por aquel aporte, tema recurrente. Gracias. Buenas noches. Interesante declaración sin duda para cerrar esta edición de 24 Horas Central, pero antes de despedirnos lo dejamos invitado para un nuevo capítulo de ¿Qué comes? Esta noche dedicado a la comida made in Chile, es decir, productos que se producen aquí con estándares diferentes a los que comen en países más desarrollados. Muchísimas gracias, como siempre, a nombre de todo el equipo por acompañarnos y junto a Mónica los esperamos mañana. Muy buenas noches. Buenas noches.